Todos conocemos al apóstol Pablo, o por lo menos, eso creemos. Es el líder de un gran equipo ministerial con una misión clara: llevar el Evangelio por todo el mundo, incluso España, y organizar una colecta de dinero para la iglesia de Jerusalén. Él cree en la muerte de Jesús como expiación sacrificial y que Cristo es mencionado en todo el Antiguo Testamento, y que coescribe cartas junto con sus compañeros. Pablo es el pilar en la historia de la Iglesia, la garantía de la autenticidad bíblica. Se le considera el testigo más antiguo de Jesús. Supuestamente escribió cartas reales a personas reales en circunstancias reales. En algún momento se pensó que había escrito más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Se le considera un testigo fiable porque es o se presenta como apóstol. Es decir, alguien realmente designado por Jesús y enviado al mundo. La crítica histórica tradicional aborda a Pablo reduciendo sus 14 cartas canónicas a 7 cartas supuestamente auténticas o indiscutidas. Esta síntesis se basa en cosas como el estilo y la teología, no en evidencia sólida. Como por ejemplo, qué cartas paulinas estaban en circulación, en qué forma y en qué momento. Hasta el presente, los estudiosos no le dieron mucha importancia a la interrogante de las primeras colecciones de cartas paulinas. Generalmente asumen que las 7 cartas auténticas de la colección canónica eran copias confiables de cartas que Pablo en verdad escribió de su propio puño y letra. Las 7 cartas son datos. Y a partir de estas 7 cartas, se da por hecho que podemos hacer una labor histórica. La figura de Marción es, por lo tanto, infinitamente importante en esta historia, porque nos da la primera edición reconstruible de las cartas de Pablo antes de las ediciones canónicas. La colección de Marción contaba con 10 cartas que desde nuestra perspectiva moderna tenía características extrañas. Su colección presenta una versión de lo que hoy conocemos como Efesios, pero dirigida a los laodicenses. Pero la característica más interesante de la colección de Marción es que presenta todas las cartas como notablemente más breves que sus versiones canónicas. Su colección confirma una teoría importante propuesta por los estudiosos modernos, que Primera y Segunda de Timoteo y Tito, junto con el libro de los Hechos, no son auténticos. No es que Marción haya quitado estos libros de su canon. Como Marción nació alrededor del año 80 de la era común, tal vez no conocía las pastorales y no hay evidencia sólida de que haya usado el libro de los Hechos. Hechos y las cartas pastorales son obras revisionistas, probablemente escritas hacia el final de la vida de Marción. Fueron escritas para revisar o redefinir la imagen de Pablo, específicamente el Pablo de Marción. Pero el conocimiento de la colección de Marción plantea un profundo problema, poco estudiado por los académicos modernos. Puesto que tenemos una colección anterior reconstruible con 10 de las cartas de Pablo, ¿por qué los académicos siguen asumiendo que se puede hacer historia a partir de la colección canónica posterior, incluso si reducimos esa colección a 7? ¿Qué tal si la persona o el equipo que falsificó las cartas pastorales también editó y amplió una colección temprana de las cartas de Pablo? Así que, incluso nuestro supuesto Pablo, auténtico, ha sido contaminado con elementos falsificados y ficticios, provenientes de la biografía tan católica de Pablo en el libro de los Hechos. Es decir, y si las cartas de Pablo, tal como se leen hoy en todas las Biblias en español, son en realidad corrupciones ortodoxas de lo que Pablo en verdad escribió? Si se puede probar, y creo que es posible, entonces los académicos tendrían que reescribir absolutamente todo lo que han escrito sobre la vida y obra de Pablo. Este punto es tan importante que quiero asegurarme que todos entiendan su importancia. Permítanme explicarles. Cuando hablamos de la edición de Marción de las 10 cartas de Pablo, estamos hablando de la primera edición conocida y reconstruible de las cartas de Pablo. No necesariamente la primera edición, pero sí la primera edición conocida y reconstruible. Y esta edición es radicalmente distinta de la edición que llegó a todas las Biblias impresas al día de hoy.
Toda la literatura devocional y académica escrita sobre Pablo hoy en día se basa en la edición canónica de Pablo, pero esta no nos da acceso a un Pablo más auténtico. El Pablo canónico es básicamente un escritor fantasma o editor anónimo que expandió el núcleo de los escritos paulinos para que estuviera en armonía con el libro de los Hechos y ciertos elementos en las cartas pastorales. El Pablo canónico es un apóstol falso. Podríamos llamarlo pseudo. Apóstol, una invención católica temprana, precisamente una figura a la que Marción se oponía. Así que, para resumir, hay un Pablo precanónico y un Pablo canónico, y tenemos los textos de ambos. Quienquiera que haya creado la colección canónica, conocía muy bien el libro de los Hechos y construyó una versión de Pablo basada en parte en ese libro. Desde entonces, los feligreses han tratado de establecer la historicidad de su Pablo canónico, porque el Pablo de sus cartas concuerda al menos con parte de la narrativa de Hechos. Espero que se den cuenta que esa es una forma de pensar muy equivocada y poco histórica, ya que la versión canónica de Pablo ha sido construida literariamente para parecerse al Pablo que se encuentra en Hechos. Me imagino que puede sonar conspirativo y hasta siniestro. Por favor, permítanme aclarar. En su momento, la publicación y expansión de Pablo, es decir, la primera edición católica de Pablo, que se convirtió en la edición canónica, no fue necesariamente un evento encubierto. A mediados del siglo II, la primera edición católica no pudo desplazar de inmediato a las colecciones más antiguas y rivales de las cartas de Pablo. Pero es un hecho que, 200 años después, prácticamente la única edición de Pablo que se copiaba era la primera edición católica. Dominó completamente el mercado. Hay que admitir que se conservaron algunas lecturas de ediciones anteriores de Pablo, pero en conjunto había superado a todas esas ediciones. Y así, las ediciones rivales, incluyendo la colección de 10 cartas de Marción, desaparecieron poco a poco. Fueron etiquetadas como falsas e incompletas y por eso dejaron de copiarse. Pero ahora, volvamos al presente y recordemos qué tiempo tan emocionante estamos viviendo en lo que respecta al estudio de Pablo. Por primera vez en la historia contamos con reconstrucciones fiables de las cartas de Pablo antes de que pasaran por el filtro canónico. Esto se debe en buena parte a académicos como Ulrich Smith, Jason Bedun y Marcus Vincent. Sus ediciones del Pablo de Marción nos permiten echar un vistazo a Pablo antes de convertirse en el Pablo canónico. Nos permiten regresar a algo más original y auténtico. Pero hay un problema. Al menos para cuando se hizo este video, las monografías de Smith y Vincent solo están disponibles en alemán. El comentario de Vincent sobre el Pablo de Marción tiene más de 1000 páginas. Si no saben alemán, no lo van a poder leer. La reconstrucción griega actualizada de Bedún, que publicó después de su traducción al inglés, aún no ha salido en inglés. Desafortunadamente, son unos académicos que saben griego antiguo y alemán moderno tienen acceso a todo este material más reciente. Y esa es la razón por la que ofrezco un curso en vivo, impartido por mí, este enero de 2026. En este curso, presentaré a los estudiantes el Pablo de Marción. Básicamente, leeremos Gálatas línea por línea, la carta principal en la colección de Marción. El libro de Gálatas es, probablemente, la mejor introducción a Pablo, su misión y su mensaje. Una advertencia pertinente, la versión de Gálatas de Marción es muy diferente de la edición canónica y, por lo tanto, muy distinta a cualquier cosa que hayan leído antes. Y es muy importante que entiendan por qué. No es porque Marción fuera como un Thomas Jefferson adelantado a su época, editando el Nuevo Testamento con unas tijeras. Es porque Marción tenía un texto de Gálatas anterior al que aparece en sus Biblias canónicas. Así que, en mi curso, vamos a comparar este texto más antiguo de Gálatas con el Gálatas canónico. También vamos a comparar las reconstrucciones más recientes del Gálatas de Marción para que entiendan cómo funciona el proceso de reconstrucción. Y, muy importante, que reconstrucción es la más confiable.
Para quienes saben un poco de griego, esta será una excelente oportunidad para practicarlo con un texto real. Para quienes no saben griego, no se preocupen. Yo voy a traducir y explicar todo en vivo para que sea comprensible. Y no hace falta decir que como es un curso en vivo por Google Meet, pueden hacer preguntas en cualquier momento. Para concluir, volvamos al tema de la política en la investigación académica. Los académicos tradicionales de hoy en día normalmente no quieren enfrentarse al Pablo de Marción porque o no saben de él o si saben de él, saben qué. Si su edición es históricamente anterior, tendrían que reescribir todos los libros sobre la teología e historia de Pablo. Y mi impresión es que no quieren hacer eso, porque están cómodos con el Pablo de la edición canónica. Después de todo, el Pablo canónico es el Pablo ortodoxo, o es el Pablo que los académicos conservadores, de una u otra forma, pueden hacer ortodoxo. Cualquier evidencia fuera del canon representa una amenaza para la teología y la historia cristianas. El Pablo de Marción es esa amenaza. Su Pablo exige que repensemos la relación de Pablo con los apóstoles, el judaísmo, el Antiguo Testamento, ideas como la expiación sacrificial, el Creador, los conflictos de la iglesia primitiva y mucho más. Espero verlos a todos en mi curso en vivo sobre el Pablo de Marción en enero. Hay un enlace en la descripción que aplicará automáticamente un código de descuento al curso. Espero verlos a todos ahí. Muchas gracias por su apoyo.